Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para seguir teniendo un estudio profundo de la Biblia. Así que hermanos, pónganse cómodos porque la clase que vamos a estudiar es una clase sólida y profunda sobre profecía bíblica. Recordemos de que el objetivo de este canal es predicar temas que tienen que ver con profecía y verdad presente. En esta hora, hermanos, quiero hacer un análisis profundo y exegético de Apocalipsis capítulo 20 en referencia al milenio y los acontecimientos que giran alrededor de este evento escatológico. Así que hermanos, sean bienvenidos a este canal. Vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio y que podamos concentrarnos y que podamos retener toda esta información. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos por tu palabra, agradecemos porque nos permites escucharla y agradecemos porque permites a tu siervo poder presentar esta clase. Danos conocimiento y sabiduría de lo alto para que podamos comprender este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, es interesante lo que dicen los testigos de Jehová sobre Apocalipsis 20 en referencia al milenio. Los testigos de Jehová creen de que durante el milenio aquí va a ser un paraíso en la tierra. Ellos dicen así, noten cómo dice, el milenio es el reino de 1000 años de Jesucristo y los 144,000 gobernantes celestiales sobre una tierra restaurada a condiciones perfectas después de la batalla del Armagedón. La tierra se transformará y reinará una paz duradera sin muerte. Esto es lo que creen los testigos de Jehová en referencia al milenio. Dicen ellos de que durante el milenio aquí en esta tierra va a ser como un paraíso. Dice, al fin del milenio, Satanás será liberado para una prueba final antes de ser destruido para siempre, y Jehová gobernará directamente a su pueblo. La tierra será restablecida a un paraíso. Esto están hablando en referencia al milenio. Vamos a ver, hermanos, que esto es erróneo. Los testigos de Jehová, hermanos, surgieron de los mileritas. Los testigos de Jehová es un desglose de los mileritas o adventistas del primer día. Por eso es que los testigos de Jehová aún preservan muchas creencias y doctrinas que enseñaban los mileritas, entre ellas la profecía de los 2520 años o la profecía del 2520. Esta profecía de los 2520 años, los testigos de Jehová la sacan de Levítico 26 y de Daniel 4 sobre los 7 tiempos. En una clase expliqué eso, hermanos. Por lo tanto, hoy quiero enfrascarme en que esta interpretación de los testigos de Jehová es errónea y está fuera de contexto. Vamos a ver de que la Biblia enseña otra cosa. Vamos a ver de que la Biblia enseña de que durante el milenio, aquí esta tierra va a ser un lugar inhóspito. La tierra va a quedar trastornada, desolada y vacía. Va a ser un abismo, va a ser tinieblas sobre la faz de la tierra. Es inconsistente decir lo que dicen acá los testigos de Jehová, que durante el milenio va a haber un paraíso aquí en esta tierra. Error abismal. En esta hora lo que quiero hacer es un estudio profundo y exegético sobre el tema del milenio. Así que pónganse cómodos, tomen papel y lápiz, apunten, memoricen, porque esta información vale oro. En esta clase lo que quiero demostrar es que lo que dicen los testigos de Jehová está fuera de contexto y no armoniza con lo que dice toda la Biblia. Así que quiero que tomen sus Biblias porque vamos a usar pura Biblia para dar este estudio profundo de profecía apocalíptica. Ok, hermanos, iniciamos. Según la Biblia, ¿cómo estaba la tierra al principio?
Dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que la tierra era un abismo, estaba desordenada y vacía. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo es Elohim. En el Bereshit creó los cielos y la tierra. Y la tierra, noten cómo estaba. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que la tierra tenía dos problemas. Estaba desordenada y vacía. Esta tierra era un abismo. Podemos decir de que esta tierra era como una gran fosa de tinieblas. No había luz. Dice que era un abismo y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, es interesante que Apocalipsis 20 usa esta misma terminología. La palabra griega para abismo es abusos. Noten Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Noten cómo estará la tierra durante el milenio. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3 dice: vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Esto es simbólico. Vamos a ver de que esta es terminología simbólica. ¿Cómo estará la tierra durante el milenio? Vi a un ángel que descendía del cielo. Se puede entender por otras referencias bíblicas en el libro de Apocalipsis que este ángel es un símbolo de Cristo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Noten que esta es terminología simbólica. Vamos a ver de que esto es simbología. Y lo ató por 1000 años. ¿Dónde? En el abismo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Estas son cadenas de circunstancias. Es una prisión de circunstancias. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero noten cómo dice Apocalipsis 20, de que esta tierra durante el milenio será un abismo. Es la palabra hebrea equivalente a la que se menciona en Génesis 1. La tierra durante el milenio va a estar como un abismo, inhóspita, sin habitante, no habrá luz. Todo el globo terráqueo estará desordenado y vacío, será un abismo como al principio. Ahora, cuando analizamos la palabra abismo en el griego, es abusos. La palabra abismo en griego es abusos. Debe ser interpretado como una condición de tinieblas, pero al analizar el contexto, vamos a ver de que aquí la palabra abusos debe de entenderse figuradamente. Es algo inhóspito. El globo terráqueo quedará inhóspito, desordenado y vacío. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a este tema. Siempre, bueno, hermanos, a la hora de estudiar un tema, buscar más referencias bíblicas que hablen de este mismo tópico para que podamos entender más el tema y pueda haber más información para poder hacer una correcta interpretación. Por eso, hermanos, el método que usa la Iglesia Adventista para estudiar profecía apocalíptica es que dejamos que la Biblia se interprete sola. O sea, los símbolos tienen su significado cuando los vamos a otras referencias bíblicas. Por ejemplo, hay una profecía en Jeremías que es una profecía de doble referencia. Claro que se entiende que es una profecía de doble referencia. Pero esta profecía de Jeremías nos ayuda a poder interpretar cómo estará la tierra durante el milenio. Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 27. Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 27 dice:
Miré la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Noten que es la misma palabra o la misma palabra que se usan en Génesis 1. Y miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos no había en ella luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí que el campo fértil era un desierto. Parece que es ilógico decir de que durante el milenio va a ser un paraíso acá. Eso es inconsistente. Yo no sé de dónde los testigos de Jehová habrán sacado ese tipo de interpretación. Apocalipsis 20 no se presta para ese tipo de interpretación. Todos los elementos que se mencionan en Apocalipsis 20 dan a entender de que la tierra acá será un gran abismo, tinieblas. Y dice, miré y aquí el campo fértil era un desierto, dice Jeremías, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así ha dicho Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Jeremías en visión pudo ver que esta tierra va a ser un caos, inhóspita. No habrán aves, no habrá vegetación, no habrán hombres, no habrá ciudad. Esta tierra será tinieblas, no habrá luz. Será asolada y vacía, tal como estaba al principio antes de ser llena y ordenada por Jehová. Ahora noten cómo dice Jeremías 25:33. Jeremías 25:33 dice, yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No cabe duda que el clima de esta profecía se va a cumplir durante el milenio. La matazón de impíos que hará Dios con su ira va a llenar toda la tierra. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Porque durante el milenio no habrá ningún habitante. Vamos a ver de que los impíos van a yacer en el sepulcro, en el polvo de la tierra, y los justos estarán en el cielo, gozando de la cena de boda del Cordero, y vamos a ver de que van a estar examinando los libros celestiales, tal como lo dice Apocalipsis 24, que los justos irán al cielo a examinar los libros celestiales y a comer la cena de boda del Cordero. Ahora, noten, hay otra referencia en Isaías 24, versículo 3 al 6, que también es una profecía de doble aplicación. Noten cómo dice cómo estará la tierra durante el milenio. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y se destruyeron los hombres. Esto pasará durante el milenio. La tierra estará desordenada y vacía, porque vamos a ver de que lo que va a causar eso serán las 7 plagas postreras. Ahora, es interesante que este tema, o para comprender la condición de la tierra durante el milenio, es importante conocer la tipología del santuario. La última ceremonia que se hacía en el Gran Yom Kippur o Día de la Expiación era la purificación del santuario a través del destierro de Azazel. Dice la Biblia que el sumo sacerdote, después de que había hecho expiación en el santuario, en el lugar santísimo, para el día del juicio o día de la expiación, salía del lugar santísimo y confesaba los pecados sobre la cabeza del macho cabrío que no moría
que era Azazel. Después de que eran confesados los pecados del pueblo penitente sobre la cabeza de Azazel, dice la Biblia que había un hombre experto, especial, con experiencia, para poder tomar ese macho cabrío Azazel y llevarlo al desierto y allí morir en el desierto, desterrado. Azazel no era sacrificado como lo era el macho cabrío para Jehová, con el que se hacía expiación en el santuario. El macho cabrío que no moría, que era desterrado al desierto, representa a Satanás. El destierro de Azazel al desierto, llevando los pecados del pueblo, simbólicamente hablando, representa el destierro de Satanás durante los 1000 años. Por eso, hermano, yo le he dicho y lo he sostenido siempre, que el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Desde principio a fin, el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario, el campamento de los santos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y la salida del lugar santísimo. El libro de Apocalipsis está situado en el santuario. Por eso es que Juan en Apocalipsis ve los muebles del santuario, ve candelabros, ve altar del incienso, ve el arca del pacto. Noten, todo esa es terminología del santuario. En Apocalipsis 20 estamos divisando lo que pasaba en Levítico 16 con el destierro de Azazel. Noten cómo dice la Biblia, Levítico 16, versículos 21 al 22. Parece que el abismo es una tipología que proviene del destierro de Azazel, el desierto, símbolo del abismo. El desierto, recordemos de que es un lugar donde no hay vegetación, inhóspito, calor. Noten. Levítico 16, versículos 21 al 22. Noten lo que hacía el sumo sacerdote después de haber hecho expiación en el lugar santísimo. Claro, la expiación se hacía solamente y únicamente con la sangre del macho cabrío para Jehová. Lean Levítico 16, ahí está una profecía tipológica que debe de conectarse con Apocalipsis 20. Los testigos de Jehová desconocen esto del santuario. Los protestantes desconocen qué es el santuario y su tipología. Peor aún, desconocen qué es Apocalipsis y Daniel. Apocalipsis y Daniel siguen los pasos del santuario. Levítico 16, versículos 21 al 22 dice: y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, que se entiende que era Azazel, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Este hombre experto, fuerte, dice la tradición judía, dice el Talmud, de que este hombre no era cualquier debilucho, sin experiencia, era un hombre experto, fuerte, con músculo, con experiencia, tomaba por la fuerza, por los cabos al macho cabrío Azazel y lo llevaba hasta el desierto. Noten, este hombre destinado para esto representa a Cristo, el ángel que encarcela al dragón en el gran abismo. Y noten, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, símbolo de Cristo. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada. Noten, inhabitada. Lo mismo que dice Apocalipsis 20. Dejará ir al macho cabrío por el desierto. Dice la historia judía, una larga tradición judía, de que este macho cabrío era llevado al desierto y se hacía que cayera de un acantilado. Esa es tradición judía, eso no lo dice la Biblia, pero tiene sentido. Pero de alguna manera tenemos que entender de que Azazel era llevado al desierto, cargando las impurezas de los hijos de Israel que habían entrado legalmente por la sangre al santuario. Quiero dar esta cita, hermano. Dije que iba a usar solo la Biblia, pero quiero que veamos una cita del libro Conflicto de los Siglos, página 640, párrafo 3, donde explica
lo que pasará con el diablo durante el milenio. Será el destierro de Azazel. El macho cabrío Azazel representa a Satanás. No es casualidad que los satanistas, los masones, simbolicen al diablo con una cabra, el Baphomet, porque de tiempos antiguos el diablo era representado con una cabra, el macho cabrío Azazel. Dice esta cita del Conflicto de los Siglos, página 640, párrafo 3, dice: aquí es donde, está hablando del milenio, aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido, es como es atado, o sea, que esas cadenas son cadenas simbólicas de circunstancias, porque el diablo no va a ver a quién engañar. Los impíos muertos y los justos en el cielo comiendo la cena de boda y examinando los libros celestiales. O sea que esta tierra va a ser la guarida del diablo durante 1000 años y no va a haber a quien engañar. Por eso que quedó atado. Son cadenas de circunstancia. Y sigue siendo la cita: en este sentido es como es atado. No quedan a nadie a quien pueda ejercer y engañar con su poder. Le es del todo imposible seguir su obra de engaño y ruina, que por tantos siglos fue su único deleite. El diablo no podrá a nadie engañar, porque no habrá habitante en esta tierra. Vimos tal como lo dice Isaías 24 y Jeremías 4. Hermanos, es importante comprender y que quede claro que es imposible creer lo que dicen los testigos de Jehová de que durante el milenio va a ser un paraíso. Es inconsistente ese tipo de interpretación. Ahora, vamos a ver una pregunta interesante referente al milenio. ¿Qué cataclismo será el que va a dejar la tierra desordenada y vacía? Claro, Dios lo va a hacer. Dice Isaías 24. Pero ¿de qué manera Dios lo va a hacer? Lo va a hacer a través de las 7 plagas postreras y el gran terremoto de la 7ª plaga. O sea, las 7 plagas postreras lo que van a hacer es que van a revertir este mundo a su estado original. O sea, las plagas caen sobre lo que Dios creó y ordenó al principio. Las plagas caen sobre el río, sobre el mar, sobre el sol, sobre las aves, sobre los árboles. O sea, las plagas van a trastornar la tierra de que una vez Dios la ordenó. Las plagas van a regresar a la tierra como al principio, desordenada y vacía. Pero será el terremoto de la 7ª plaga que va a destruir todas las ciudades para que esta tierra durante el milenio sea tinieblas, sin luz. Saben de que el terremoto de la 7ª plaga es lo que va a cumplir en segunda aplicación la destrucción del templo de Jerusalén. Cristo dijo a los discípulos: ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén es una prefigura de cómo las ciudades del mundo, todos esos palacios y esos edificios van a ser barridos por este gran terremoto de la 7ª plaga. Estas grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, París, bueno, que ciudades colosales hay en todo el mundo, con el terremoto de la 7ª plaga van a ser devastadas. El globo terráqueo va a ser desfigurado y trastornado. Este terremoto va a ser tan grande que va a hacer que desaparezcan ciudades completas e islas. Va a ser un terremoto que no dejará piedra sobre piedra que no sea derribada. Noten cómo dice Apocalipsis 16, versículos 17 al 20. Apocalipsis 16, versículos 17 al 20 dice, hablando del terremoto de la 7ª plaga: el 7º ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo y del trono, diciendo: hecho está.
Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Noten, o sea, ese terremoto va a ser el más grande que haya existido en toda la historia del planeta Tierra. Y la gran ciudad, que es Babilonia, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. O sea que los montes, las colinas, los volcanes van a desaparecer de este gran cataclismo que va a ser a nivel mundial. Los terremotos que podemos palpar hoy en día son locales. Si algunas veces se sienten en continentes o en otros países a través de un maremoto o un tsunami, que es lo mismo. Pero este terremoto va a afectar todo el globo terráqueo. Muchas ciudades van a ser barridas, o mejor dicho, todas van a ser barridas a nada. Porque esta tierra durante el milenio va a quedar inhóspita. No habrá nada de ser viviente, ni animales, ni personas. No habrá aire, ni tampoco habrá luz, porque la tierra va a quedar trastornada. Ahora, otra pregunta. ¿Qué evento da inicio al milenio? ¿O cuándo es que inicia este periodo profético de 1000 años? ¿Cuándo inicia o qué evento dará inicio a este acontecimiento del milenio? No cabe duda por el contexto de Apocalipsis 19, versículos 11 al 14, que lo que da inicio al milenio es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, por segunda vez inicia y empiezan a contarse los 1000 años. Apocalipsis 19, versículos 11 al 14. Apocalipsis 19, versículos 11 al 14 dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Esta es la segunda venida de Cristo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. O sea que antes de Apocalipsis 20, por lógica, está el capítulo 19. Significa, por el contexto, que lo que da inicio al milenio es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene por segunda vez, empiezan a contarse los 1000 años. Ahora, ¿qué pasará con los justos cuando Cristo venga por segunda vez? En el evento de la segunda venida de Cristo no solamente gira el milenio, sino también otros eventos escatológicos, como la resurrección de los justos. Cuando Cristo venga por segunda vez, claro, inician los 1000 años, pero suceden otras cosas. Cristo resucita a los justos muertos, a los que murieron en Cristo, y a los que están vivos serán llevados al cielo sin ver la muerte. O sea, cuando Cristo venga por segunda vez, van a haber 2 clases de justos: los muertos en Cristo y los vivos en Cristo. Que todos sabemos de que los que van a estar vivos hasta la venida de Cristo sin ver la muerte son los 144,000. Cuando Cristo venga por segunda vez, van a haber 2 grupos de justos: los que murieron en Cristo y ¿quiénes? Los que están vivos en Cristo. Pero noten qué interesante lo que dice Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si van a
resucitar primero los justos en Cristo, significa que los impíos van a resucitar después de los 1000 años. La primera resurrección y la segunda resurrección están divididas por un intervalo de 1000 años. Lo vamos a ver dentro de poco. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que se entiende que son los 144,000, Pablo creía que iba a estar vivo hasta la venida de Cristo. Lastimosamente Pablo murió, pero Pablo se está incluyendo, dando a entender que los que van a estar vivos hasta la venida de Cristo son los 144,000. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, estos justos que resuciten y estos vivos que sean trasladados sin ver la muerte, ¿a dónde se irán? Cristo dijo: vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 1 al 13. Es evidente que Cristo viene a llevarse a los redimidos para el cielo durante un periodo de 1000 años, porque los redimidos después de los 1000 años regresan para habitar por la eternidad en la tierra nueva. En el cielo nadie va a vivir, hablando de humanos, porque el cielo solamente se hizo para Dios y para los ángeles. Donde habitaremos por la eternidad va a ser en la tierra nueva restaurada. Pero al cielo los redimidos irán por un periodo de 1000 años. La pregunta es: ¿a qué irán? Apocalipsis 20 dice a qué irán. Apocalipsis 20, versículo 4. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Noten que estos son los redimidos que ahora ya están en el cielo durante los 1000 años. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que resucitaron y hoy están en el cielo juzgando, examinando los libros celestiales. Ese tipo de juzgar que se menciona acá en el versículo 4, podemos decir de que es un juicio de auditoría. Los redimidos irán a ver los registros celestiales y ver por qué alguien se perdió y no está allí. Porque dice, aquí se presentan tronos para juzgar. Los redimidos durante el milenio van a juzgar. Pablo lo dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3. Os alguno de vosotros, noten que en los tiempos de Pablo, en la iglesia de los Corintios, habían pleitos. Y muchos hermanos que no estaban consagrados habían llevado estos pleitos a los tribunales paganos. Gran error. ¿Saben de qué es la peor bajeza que puede haber? Cuando la iglesia busca los tribunales paganos para resolver sus diferencias entre hermanos. Eso es lo más vil que puede haber. Es al contrario, dice la Biblia, que son los impíos que deben de venir a nosotros a pedirnos consejo. Pero muchas veces somos tan canallas que andamos en los juzgados, en los tribunales, demandando a nuestros propios hermanos. Eso es lo más vil y lo más bajo que puede existir en esta tierra. Estamos dando de entender de que son más inteligentes los impíos que Dios y su palabra. Si usted va donde un impío a que lo aconseje, en lugar de ir donde Dios y en su palabra, está diciendo que el impío tiene más conocimiento que Dios en su Biblia. Cuidado, hermano. Y en los tiempos de Pablo estaba pasando eso. Así que Pablo corría a la iglesia de los Corintios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí los santos se refiere a los ancianos, a los líderes, al pueblo de Dios, a la iglesia. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosa muy pequeña?
¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Aquí está hablando de los ángeles caídos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Los justos durante el milenio irán a juzgar, irán a examinar los libros celestiales. Esto pasará durante el milenio, pero en el cielo, recordemos. Ahora, es interesante que según la Biblia, mientras los justos están ahí en el cielo, gozando la cena de boda del Cordero, aquí en la tierra habrá otra cena, pero serán los impíos que serán cenados. Dice que hay Apocalipsis 19, que Dios llama a todas las aves de rapiña para que vengan a devorar la carne de los impíos, la gran cena del Señor, porque van a haber dos cenas. En el cielo los redimidos gozándose en la cena de boda, mientras que acá en la tierra, durante el milenio, los impíos van a ser cenados por las aves de rapiña. Interesante, muy interesante. Ahora, según la Biblia, después del milenio es que los impíos van a resucitar. Recordemos, los impíos durante el milenio, como hemos visto, estarán en el polvo de la tierra, porque legalmente los impíos resucitan después de los 1000 años. Esa es la segunda resurrección. Noten esta cita del Conflicto de los Siglos, página 641, párrafo 5, dice: durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verifique el juicio de los impíos. Interesante. Ahora, ¿dónde Apocalipsis 20 habla de la segunda resurrección, que es la de los impíos, que se va a llevar a cabo después del milenio? O sea, al terminar los 1000 años, los impíos resucitan. Noten cómo dice Apocalipsis 20, versículos 5 al 6. Apocalipsis 20, versículos 5 al 6 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ya voy a explicar por qué esta confusión en muchas Biblias. Porque esta Biblia que tengo yo acá y otras más se prestan a confusión. Noten, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Se entiende que son los impíos y tendría que ser la segunda resurrección. Sí, porque la primera fue cuando Cristo viene por segunda vez. Pero resulta que mi Biblia dice, la Reina Valera 60 que estoy leyendo, dice, esta es la primera resurrección. Se presta a confusión. Tendría que decir, esta es la segunda resurrección, pero añade, esta es la primera resurrección. Lean allí en Apocalipsis 20, versículo 5. Ahora noten el versículo 6 de Apocalipsis 20. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Explico ahora la aparente contradicción acá en la Reina Valera 60. Este consejo va para los estudiosos de Biblia. En este canal se dan estudios profundos de Biblia. No doy sermones, ni sermoneo, ni tampoco soy motivador. Por eso es que a mi canal nunca le puse motivación, porque aquí no motivamos, aquí estudiamos la Biblia a profundidad. Por eso es que se llama apología adventista. Un consejo sano para los estudiosos de la Biblia. Antes de hacer una interpretación de un texto bíblico, busque la gramática del texto, cómo se traduce en griego, y busque otras versiones de Biblia para ver cómo traducen el texto. Y también lee el contexto de los versículos. Por ejemplo, aquí la Reina Valera 60 se presta a confusión. Porque noten cómo dice el versículo 5 de Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Se entiende que es la segunda resurrección de los impíos. Pero la Reina Valera dice, esta es la primera resurrección. No, no es la primera, es la segunda. Pero ¿por qué le añade, esta es la primera resurrección? ¿Sabe, hermanos? Investigué y lo que descubrí fue aterrador.
El griego no tiene signos de puntuación, ni paréntesis, ni corchetes, ni tildes, ni virgulilla, ni diéresis, ni punto seguido, ni tres puntos, ni comillas, nada. Porque es la segunda resurrección después de los 1000 años, no la primera. ¿Sabe lo que descubrí? De que otras Biblias arreglan este error de traducción. Porque la palabra, la última estrofa del versículo 5, que es la primera resurrección, porque el versículo 5 termina, esta es la primera resurrección. Otras Biblias se lo añaden al versículo 4, no al versículo 5. ¿Me doy a entender? O sea que esa estrofa última del versículo 5 tiene que colocarse en el versículo 4 al final y no al final del versículo 5. ¿Me doy a entender, hermanos? Quiero que me puedan comprender lo que quiero decir. Hermanos, quiero que me comprendan perfectamente lo que trato de decir. La última frase del versículo 5, que termina, esta es la primera resurrección, no debe de ir seguida al versículo 5, sino que debe de ir seguida al versículo 4, porque los que resucitan en la primera resurrección son los del versículo 4, no los del versículo 5. ¿Me doy a entender? O sea, el versículo tendría que quedar así, traducido correctamente. Otras Biblias arreglan esto y dicen así. Leamos el versículo 4 y el versículo 4 añadámosle la última frase del versículo 5, que es la primera resurrección. Leamos ahora de corrido. Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Se entiende que estos son los justos que resucitan cuando Cristo viene por segunda vez. Y los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron 1000 años con Cristo. Significa que resucitaron. Ahora, esto tiene sentido cuando ahora dice, esta es la primera resurrección. Cuando la última frase del versículo 5 tiene que añadirse al versículo 4 como seguimiento, para que concuerde y tenga lógica y sentido el texto bíblico, porque los que resucitan en la segunda resurrección no son los justos, sino que son los impíos. Por lo tanto, esa frase, esta es la primera resurrección, que está al final del versículo 5, tiene que ponerse como seguimiento del versículo 4. Estoy repitiendo esto porque muchas veces muchos hermanos no tienen esa mente ejercitada para poder comprender lo que tratamos de decir. Aquí la Reina Valera 60, y hay muchas Biblias que están mal traducidas, que se prestan a confusión porque le ponen al versículo 5 al final, esta es la primera resurrección, pero son los impíos que están resucitando ahí, que tiene que ser la segunda resurrección. Ahora, ¿qué pasa después de los 1000 años con los impíos cuando resucitan? Se les hace un juicio. Los impíos resucitan para recibir su ejecución y su castigo final. Y es que después de examinar los registros celestiales, van a ser echados al lago de fuego. O sea, después de los 1000 años hay un juicio ejecutivo. Este juicio es el juicio del gran trono blanco. Después de los 1000 años, no se confundan. Después de los 1000 años sucede el juicio del gran trono blanco. Los impíos son examinados de acuerdo a los registros celestiales y al no encontrarse allí su nombre, van a ser echados al lago de fuego. Leamos. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15 dice, esto es después del milenio. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él y delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estos muertos grandes y pequeños, los grandes son los gigantes antediluvianos. Y pequeños tiene que ver en estatura. Los gigantes antes del diluvio y los pequeños son gente que es pequeña a comparación de esos gigantes. Los nefelines, los gigantes que existían antes del diluvio y después del diluvio, que eran sanguinarios, gigantes malvados. Noten, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios
Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. O sea, los impíos resucitan todo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que la segunda muerte y la segunda resurrección ocurren después de los 1000 años. Esta es la segunda muerte. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la ejecución final de los impíos después de los 1000 años. Van a ser aniquilados y van a ser quemados como lo fue Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Hermanos, qué precioso mensaje de esperanza y consuelo. ¿Por qué de consuelo? Porque si estamos vivos y perseveramos o morimos en Cristo, vamos a formar parte de la primera resurrección e iremos al cielo a comer la cena de boda del Cordero y a examinar los libros celestiales por 1000 años. ¡Qué privilegio! Vale la pena perseverar. Por eso es que la Biblia dice que ninguno tome tu corona, sé fiel hasta la muerte, y yo te haré la corona de vida eterna. Hermanos, perseveremos, sigamos adelante, no desistamos, no nos desanimemos, seamos valientes, no seamos cobardes en este conflicto entre el bien y el mal, porque nuestro galardón está cerca. Así que vale la pena perseverar, porque muy pronto veremos a Cristo cuando venga con poder y gloria, y será entonces donde el dragón será atado por 1000 años. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Para terminar, quiero invitarles, si aún no lo han hecho, si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros como ministerio es de mucha ayuda. La mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose, apoyando este ministerio, porque buscamos predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Usted lo hace con sus oraciones, suscribiéndose, que es gratis, y nosotros como Ministerio de Apología Adventista predicando la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No solamente predicamos detrás de un celular o en un púlpito, también predicamos donde quiera que Dios nos mande. No somos cristianos solamente de púlpito, no somos adventistas solamente de púlpito. Donde quiera que Dios nos mande a predicar, predicamos, ya sea en las calles, en los puentes, en todo lugar. Porque la Biblia dice que el evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que, hermanos, gracias a Dios, porque el evangelio está dando frutos para la honra y gloria de nuestro Dios. Vengamos de rodillas para darle gracias a Dios por esta interesante clase sobre el milenio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta palabra profética. Gracias, Padre, porque hemos descubierto que tus hijos, esos que resuciten en la primera resurrección, tendrán el privilegio de ir a juzgar a los demonios y a los impíos. Gracias, Padre, porque este mensaje precioso se lo ha entregado a la Iglesia Adventista del séptimo día. Hemos descubierto que es falso decir que durante el milenio va a haber un paraíso acá. El paraíso se va a establecer después de los 1000 años, donde ya no habrá muerte ni dolor, cuando esta tierra sea purificada con el fuego. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias porque permitiste que tu siervo pudiese predicar esta clase de profecía bíblica. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Saludos desde El Salvador.